Muy buenas tardes, muy buenos días, según por donde nos estarán escuchando. Lo siento por estos 3 minutos de retraso, pero entrada dentro de la cortesía, ¿no? Pues me alegro que nuestro invitado, nuestro compañero, hermano Talib Ali Selm, está con nosotros aquí. Voy a ponerle como una invitación de coanfitrión. Se la he enviado. A ver cuándo lo acepta. Y bueno, pues vamos a tener este espacio de encuentro Rifeño Saharaui, que esperemos que sea de vuestro agrado y que puedan salir de este espacio con más informaciones eh, respecto a nuestras dos causas, especialmente la causa desconocida, creo yo, hasta hoy en día es la causa rifeña, porque la causa saharaui ya ha recorrido un gran camino y especialmente en España la sociedad civil española la conoce o sea, la conoce mucho, y eso gracias a nuestros hermanos y hermanas saharauis que siempre están alzando voz y haciendo eco de su causa justa, legítima, de todo un pueblo que sigue padeciendo a lo largo de estas largas décadas, y tal caso transversal os podría asegurar para el caso del pueblo rifeño. Pues para no perder tiempo y que nuestro invitado Talib no va a estar más allá de las 10:30 porque tiene compromisos, eh, en esta primera parte, según los ejes que habéis visto ahí, que hemos puesto, vamos a tratar de hablar, Talib y yo. Él hablará de la causa saharaui siempre al principio y luego yo también. Él tiene todo el tiempo de hablar. Tenemos 4 ejes. Vamos a intentar llegar antes de las 10:30. Y si hay gente que tiene alguna pregunta o alguna cuestión, alguna aportación, una vez que concluemos estos 4 ejes, pues pueden solicitar o levantar la mano como se hace aquí, cuando vea que han solicitado ponerse de hablantes, pero eso sería para el final. Esta sería la metodología de este espacio. Cuando acabemos nosotros la, la exposición, podemos decir la exposición Rifeño Saharaui, de nuestras causas, según los ejes ya trazados, pasamos la palabra a ustedes, vosotras y vosotras, vosotros y vosotras, para poder aportar, preguntar, criticar constructivamente, siempre, claro. No vamos a permitir faltas de respeto, obviamente, eso sí. Directamente la persona será bloqueada, tanto en los comentarios como en voz. Por lo cual, me gustaría, antes o sea, de primera mano, le paso la palabra y le agradezco que nos diga unas primeras palabras, nuestro hermano compañero Taleb Ali Selm, que nos diga unas primeras palabras. Luego les digo yo los ejes que vamos a tener, y así empezamos. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y bueno, disculpa, sé que lo teníamos programado creo que para el lunes, pero bueno, debido a lo que ocurrió y demás, pues no ha podido ser. Y nada, encantado de estar aquí contigo y de que este también sea un humilde, pero creo que muy potente también espacio de encuentro entre dos pueblos, que es el pueblo rifeño y el pueblo saharaui, que tanto en contexto histórico, cultural o incluso en un contexto de sufrir, ¿no? Son pueblos muy, muy similares
porque los dos lamentablemente sufrimos del mismo mal, ¿no? Que es la ocupación ilegal que realiza el régimen marroquí, el Makhzen, el Reino de Marruecos, tanto en el territorio rifeño como en el territorio del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, para mí, pues eso, es un placer acercarme a estar contigo, Mohamed. Gracias por la invitación, por organizar este espacio. Y bueno, aquí estoy para, pues eso, llevar contigo el programa por donde tú decidas. Pues muchísimas gracias, hermano Taleb. Eh, pues voy a recordar de los ejes que vamos a tratar uno en uno, ¿vale? Pues cada uno tendrá un espacio. Siempre voy a empezar por el hermano Taleb y una vez que él acaba su parte, pues intentaría también decir lo respectante en ese eje a la causa rifeña y la gente que están con nosotros aquí escuchando pueden ir a apuntar cualquier pregunta, cualquier sugerencia, que luego una vez que acabemos nosotros y tratemos de ser muy breves, bueno, máximo 10 minutos podemos hacer en cada eje, bueno, 7 minutos cada respuesta nuestra en cada eje. Para que podamos llegar antes de las 10:30 y ceder la palabra a la gente que está con nosotros antes de que nos tenga que dejar o despedirse el hermano Tali. Pues los ejes son: el primer eje, breve preámbulo histórico sobre la causa saharaui y la causa rifeña. Segundo eje, situación actual, mirando a todos los niveles en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y del Rif. Tercer eje, la postura del Estado español como antiguo colonizador respecto a las causas del Sáhara Occidental o la causa saharaui y la causa rifeña. La geopolítica actual, o sea, dentro de la geopolítica actual y las posibilidades de independencia que tienen ambos pueblos, tanto el pueblo saharaui como el pueblo rifeño. Pues estos son los ejes, no voy a entretenerme más. Le paso la palabra al compañero hermano Tal para que pueda hablar, o sea, hacernos llegar un breve preámbulo histórico, breve, seguramente que es muy amplio y vasto el preámbulo histórico saharaui, pero lo más resumido posible y luego me devolverá la palabra. Adelante, hermano. Muchas gracias. Pues eso es, voy a intentar resumirlo mucho porque como has dicho, bueno, es un tema que podría llevarnos mucho tiempo, ¿no? Ese contexto histórico, ya sea de la cuestión del Sáhara Occidental o de la cuestión de la República de Rif, pero bueno, para resumir y que bueno, no aburrir también a la gente, creo que va a ser, pues eso, mejor ser lo más breves posibles, ¿no? Yo creo que, bueno, la cuestión del Sáhara Occidental está claro, ¿no? Que es una cuestión hasta el día de hoy considerada, yo siempre que lo intento explicar, intento hablar de que no es solo la lucha de un pueblo por su liberación o de un pueblo por su independencia o por su soberanía, sino que es una clara cuestión de descolonización, ¿no? Porque esto es muy importante, ya que mucha gente cree, sobre todo en Occidente, incluso también en el mismo continente africano, y esto es muy raro, o en el mundo árabe o incluso en el resto del mundo, cuando se habla del colonialismo, ya sea a nivel académico, a nivel mediático, incluso también en los discursos oficiales políticos, se suele hablar del colonialismo como una época, al igual que la esclavitud, que sí, que vivió el humano, que fue una época muy oscura en la historia de la humanidad, pero que es algo que ya pasó, que es algo que ya se intentó reparar y que es algo ya muy superado, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de la cuestión del Sáhara Occidental, vuelve a revivir, ¿no? Quizás ese colonialismo para estar presente hoy en el 2025, ¿no? Y esto mucha gente no lo sabe, ¿no? El Sáhara Occidental, pues eso, era un territorio que bueno, se encuentra en el norte de África, limita con Marruecos, con Argelia, con Mauritania, bueno, la población del Sáhara Occidental es una mezcla, ¿no? Generalmente es población árabe, pero también hay amazigh, hay también del África subsahariano y demás, que han habitado esa tierra durante siglos, ¿no? Y siempre se han organizado, han tenido una estructura de Estado, nunca un Estado declarado, porque antes de la colonización no existían los Estados como tal, ¿no? Pero sí que existía una organización
organización, una estructura de Estado, ¿no? Y el pueblo saharaui siempre se había organizado, una organización tribal, una organización que tenía un acuerdo entre todas las tribus de Beni Hassan que habitaban el Sáhara Occidental, y un acuerdo no solo de gestión y de partición, ¿no? de regiones, ¿no? que pertenezcan a cada grupo tribal para su protección y para la colaboración y cooperación entre las distintas tribus para proteger este territorio que siempre, como digo, había pertenecido al Sáhara Occidental y que nunca había tenido ningún tipo de relación con los sultanatos que se habían establecido en el norte, ¿no? Que en cierto momento tuvieron su base en Marrakech o en Agadir o en algún momento de la historia, quizás mucho antes también estaban establecidos por Túnez, incluso por Argelia, pero la población que vivía el Sáhara Occidental nunca tuvo conexión con estos sultanatos, siempre vivió de forma independiente y, como digo, tenía como una estructura de Estado, ¿no? Bueno, pues llegó la famosa conferencia de Berlín, donde las principales potencias europeas se repartieron el continente africano. España anunció que, bueno, el Sáhara Occidental pasaría a ser una colonia, un protectorado español, y desde ahí empezó, pues eso, la conexión de los saharauis con el colonialismo español, que bueno, es una historia muy larga, pero digamos que España se establece en el Sáhara Occidental en 1958, pasa de ser una colonia a ser una provincia española, la provincia 53, por lo cual todos los saharauis, pues eso, empiezan a tener acceso también a la ciudadanía española como ciudadanos españoles, obviamente viviendo bajo esa ocupación colonial, ¿no? Pero el movimiento nacionalista saharaui nació mucho antes. De hecho, siempre había existido, aunque nunca se había organizado hasta final de los años 50. Empezó a haber ya una estructura nacionalista mucho más organizada por parte de estudiantes y demás, que más tarde la llevó a cabo Mohamed Basiri, que fue, digamos, el primer líder anticolonial nacionalista saharaui, y que fue desaparecido Mohamed Basiri junto al grupo que formalizaron el primer movimiento, digamos, oficial o semioficial del pueblo saharaui pues eso, que luchaba contra la colonización y que pedía, dentro de ese contexto anticolonial que estaba en la región, ¿no? Bueno, estaba produciendo la guerra de Argelia y también todos los procesos de descolonización, de movimientos de liberación en el continente africano contra las potencias colonizadoras. Pues en ese contexto nació el primer movimiento nacionalista saharaui liderado por Mohamed Basiri, que, como digo, fue respondido con una represión, una brutal represión por parte de la fuerza colonizadora en aquel entonces española. Basiri fue desaparecido, y más tarde, en el 73, y como respuesta ya a esa represión que había sufrido el primer movimiento nacionalista saharaui, nació el Frente Popular de Liberación de Saqi el-Hamra y Río de Oro, que ya se oficializó como movimiento de liberación del Sáhara Occidental, conocido como el Frente Polisario, ¿no? En representación, obviamente, de toda la población del Sáhara Occidental. Y ya, a diferencia del anterior movimiento o del primer intento de movimiento de liberación, el Frente Polisario sí que se estableció como un frente de lucha pacífica, de lucha civil, de lucha diplomática, de lucha jurídica, de lucha política, pero también de lucha militar, ¿no? Era importante para el Frente Polisario, sobre todo después de haber vivido esa primera experiencia de represión, mandar un mensaje de que el pueblo saharaui estaba listo para proteger su territorio, para defender sus derechos, y que iba a utilizar todas las herramientas que estuviesen en su mano, ¿no? Fue entonces, pues digamos, cuando Marruecos entró de forma más directa. Ya desde que España descubrió las reservas de fosfatos en el Sáhara Occidental y se empezó a constatar que es un territorio muy rico en recursos naturales, digamos que esto despertó el interés del Reino de Marruecos en este territorio, empezó a reclamar este territorio, también reclamaba Mauritania, pero bueno, eso ya es otra historia, pero digamos que ya a finales a finales de los años 60, a principios de los años 70, Marruecos ya empieza de algún modo a formalizar su interés de ocupar el territorio del Sáhara Occidental, y no fue hasta el 14 de noviembre de 1975 cuando España, presionado por la comunidad internacional, las Naciones Unidas, que había visitado el territorio, había declarado obviamente que existe una población organizada que tiene todo el derecho
a la autodeterminación. También el Tribunal de la Haya había emitido una opinión, ¿no? Tras ser consultado si Marruecos tenía algún tipo de soberanía, o llegó a tener antes del colonialismo algún tipo de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Digamos, la respuesta emitida, la respuesta de opinión emitida por la Corte Penal de Justicia de La Haya fue que no existían vínculos de la población saharaui, la población que vive en el Sáhara Occidental, no existían vínculos de soberanía ni con Marruecos ni con Mauritania, por lo cual ni los reclamos de Marruecos ni los reclamos de Mauritania estaban justificados, ¿no? España estaba obligado ya a marcharse del territorio, había prometido una descolonización, pero bueno, debido también a un contexto geopolítico internacional, la Guerra Fría, debido también a un contexto político nacional, Franco se estaba muriendo y demás, pues finalmente lo que hizo España es firmar el 14 de noviembre, como he mencionado antes, de 1975, un acuerdo que se conoció como el Acuerdo Tripartito de Madrid, donde España entregó de la forma más vergonzosa, de la forma más injusta y violando la legalidad internacional, violando los reclamos del pueblo saharaui y lo más importante para mí, que muchas veces no se menciona, que es violando sus propios compromisos. Es decir, el rey Juan Carlos en aquel entonces se estaba preparando para ser rey porque Franco se estaba muriendo, y también las promesas de los generales que estaban en el Sáhara Occidental, incluso del mismo Franco, fue que España iba a cumplir con sus responsabilidades, iba a descolonizar el territorio del Sáhara Occidental, y fue un compromiso con el pueblo saharaui, pero también un compromiso con la legalidad internacional, con la comunidad internacional y con las Naciones Unidas, ¿no? Por lo cual, cuando España entrega el Sáhara Occidental de esa forma tan vergonzosa, no solo fue una violación del derecho internacional o de los justos reclamos del pueblo saharaui, sino que fue una violación a sus propios compromisos, ¿no? Con la comunidad internacional y también con el pueblo saharaui, ¿no? Pues digamos que eso, que España se marchó del territorio, se llevó a toda su gente, Marruecos empezó a ocupar el territorio por el norte, un poco hizo el circo, una puesta en escena, una teatralización a través de la Marcha Verde para mostrar delante de las cámaras que se trata de una ocupación o de una, entre comillas, recuperación, como ellos dijeron, de sus territorios pacífica, pero más tarde se retiró a toda esta gente que estaba en la Marcha Verde y empezaron a entrar los militares, los aviones, empezaron los bombardeos, los saqueos, las violaciones, los asesinatos, la persecución a la población saharaui, que mucha población saharaui se vio obligada a huir hacia Argelia, que es el único país en aquel momento que quiso colaborar abriendo sus fronteras para que los saharauis que huían de los bombardeos marroquíes pudiesen refugiarse en territorio argelino, en la frontera con el Sáhara Occidental y Marruecos, que es la zona conocida como Tinduf. Y eso, Marruecos invadía por el norte, Mauritania invadía por el sur, el Frente Polisario con los medios que tenía, pues eso, inició una guerra de liberación contra estos dos frentes. 2-3 años después de esta invasión, Mauritania se retira, reconoce a la República Saharaui como Estado, y cuando España formalizó su salida del territorio del Sáhara Occidental en febrero de 1976, fue cuando el Frente Polisario y el pueblo saharaui proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática en el territorio del Sáhara Occidental para mandarle un mensaje a Marruecos, a Mauritania y también a la comunidad internacional, que después de la marcha de España este no queda como territorio de nadie que cualquiera puede ocupar, sino que aquí hay una república declarada que es la República Árabe Saharaui Democrática, actualmente reconocida por aproximadamente 83 países. Y desde entonces, pues eso, se llevó una guerra que duró 16 años, luego llegó un plan presentado por la Unión Africana y por en aquel entonces llamada Organización Africana, con la ONU para llevar a cabo un referéndum que Marruecos aceptó, el Frente Polisario aceptó, donde el pueblo saharaui debía elegir si quería ser independiente o ser parte de Marruecos y poner fin así a la descolonización del Sáhara Occidental, declarándose la independencia, porque obviamente se sabe que cualquier proceso de descolonización tiene que pasar por ese referéndum para sellar la independencia de forma oficial ante las Naciones Unidas, ¿no? Marruecos bloqueó ese referéndum y bueno, hubo muchas idas y venidas, pero en resumen lo que podemos decir es que el pueblo saharaui sigue manteniendo su ejercicio de resistencia. Actualmente hemos vuelto
a la guerra de nuevo en el año 2020. Es una guerra de baja intensidad, pero no se descarta que pueda escalar en un futuro próximo. Y seguimos en esa lucha, ¿no? En una lucha por la libertad, por la descolonización, por la autodeterminación. Y Marruecos, por otro lado, pues sigue también intentando imponer su ocupación, recurriendo pues eso, a los ataques militares, a los bombardeos, a la persecución, al maltrato de la población saharaui. Y en los últimos años hemos visto que Marruecos también está recurriendo, yendo mucho más allá, a las alianzas con Israel, a las alianzas con Estados Unidos, incluso a las presiones a los gobiernos como el de España, utilizando la inmigración, el chantaje, el tráfico de drogas, el espionaje, utilizando también la compra de voluntades, ¿no? Entonces Marruecos, digamos que eso, el régimen del Makhzen es más que un régimen, es una mafia, ¿no? Que utiliza absolutamente sin ningún tipo de respeto a ningún tipo de derecho, ni del pueblo saharaui, ni del pueblo rifeño, ni siquiera del mismo pueblo marroquí, siempre por la supervivencia del régimen y de la Casa Real en Marruecos, ¿no? Entonces seguimos en ese pulso. Por un lado, el pueblo saharaui mantiene ese ejercicio de resistencia, y por otro lado, Marruecos sigue también escalando en sus, digamos, intentos de materializar o de forzar la ocupación en el Sahara Occidental. Pero bueno, yo creo que la conclusión también es muy básica. Si Marruecos no ha logrado a lo largo de 50 años, incluso en momentos donde recibía apoyo militar y económico directo de Estados Unidos, de Francia, de Arabia Saudí, toda la financiación que querían para bombardear y acabar con el pueblo saharaui, me temo que va a ser muy difícil para ellos conseguir algo ahora que no hayan conseguido antes bombardeando, que ahora lo vayan a conseguir a través, pues eso, de normalizar relaciones con Israel, o que Trump les escriba un tuit, o que diga que la opción más viable, que le diga Trump, lo diga Pedro Sánchez o lo diga Macron, que la opción más viable es la que presenta Marruecos y demás. Yo creo que se quedan en meras declaraciones, y mientras el pueblo saharaui, esto también es aplicable al pueblo rifeño, tenga la decisión de resistir, estoy completamente convencido, seguro que va a llegar el momento y el lugar donde esa lucha va a materializar su victoria, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias, hermano Talb, por esta breve, extensa, presentación o preámbulo histórico sobre la causa saharaui, lo que es el pueblo saharaui en su conjunto, los territorios ocupados y todas las etapas con las que ha pasado, y especialmente has basado en la época contemporánea en la que estamos viviendo. Es lo mismo que voy a hacer yo por la causa rifeña. La causa rifeña también es muy su causa. No voy a remontarme a la edad pre o sea, precristiana, ¿no? Calendario gregoriano, ni la Edad Media, ni pues me concentraré, como lo has hecho tú, en el siglo XIX y el siglo XX. Por lo cual, el siglo XIX, o sea, 1800 y tal, como ya en esa época, el territorio, o sea, empezaré primero escribiendo los límites de lo que es el Rif histórico. El Rif histórico normalmente va desde el río Muluya casi a frontera con Argelia, donde queda la última Cabela. Yo preferiría utilizarlo de Cabela, Cabela o Cabildo, a lo de tribu, porque me parece un poco más... porque para nosotros en lo que es la estructura social y política desde siempre en el RIF tiene como una estructura así de que una cabelia o un cabildo lo forman unos varios aduares o char o aduar, que yo para mí, o sea, para nosotros, o sea, los pensadores rifeños vemos que si vamos a hablar de tribus, podemos hablar de aduares o chars, pero cuando decimos cabildos o cabelias, es una estructura social
o política más organizada porque así fueron los cabildos rifeños durante varios siglos, porque tenían estaban al mando de un mayordomo que normalmente hacía como de actual gobernador de su zona, o podemos decir de su distrito, o mini estado, o sea en el siglo XVIII. Os podría, acabo de decir la delimitación porque he dicho que delimita al este o a la parte oriental por el río Muluya, que donde está la última cabela más oriental del territorio del Rif, que es la cabela de Eitznesen, hasta el río Lucus, donde queda la cabela más lejana, que es la cabela de Jbala. Aunque la cátedra española y los historiadores españoles, muchas veces tergiversando, han intentado a lo largo de la historia, como suele hacer Francia también, como hizo Francia con lo del Daher al-Barbari, o el decreto ese sherifiano, entre comillas, bárbaro de 1913, cuando estuvo Mariscal Lyoté en Marruecos y tal, para dividir entre los pueblos indígenas amazighs de Marruecos en general. Pues eso pues España, o últimamente los cátedras españoles, pues hacen eso, intentan separar Jebala del Rif, que en verdad a lo largo de siglos o desde siempre, la cabella o el cabildo de Jebala, estoy hablando de Tetuán, Tánger, Arcila o Asila, Larache, hasta Alcácer el Kibir, que en su denominación verdadera es Alcácer del Rif. Pues cuando entró el régimen de Marruecos a ocupar nuestro territorio, le cambió el nombre de Alcácer del Rif a Alcácer el Kibir, para que sepan, por lo cual ellos siempre intentan hacer servir de esa premisa de divide y gobernarás, o divide y vencerás. Es lo que aplican, pero tanto La Gomera o Gmara como Jbala y los rifeños o el Rif es un único territorio geográfico histórico. Aunque los cabildos o cabelias de Gmara y Jbala fueron arabizadas, han dejado de hablar las lenguas, los dialectos de la lengua rifeña, ¿vale? Fueron como arabizados, pero en su dialecto, digamos, árabe, tiene mucha influencia de palabras y expresiones que son de las lenguas rifeñas. Eso es innegable. Pregunten a cualquier tetuaní, tangerino, de Larache, de Alcázar el Quibir o de Asila, pues sí, te dirá que sí, porque el árabe marroquí, entre comillas, que ellos hablan en esta zona occidental de los territorios del Rif ocupado, tiene mucha influencia de los dialectos. Digo dialectos de la lengua rifeña, porque la lengua rifeña tiene variedades diatópicas según la geografía. Entonces, en 1800 y pico, siglo XIX, no voy a parar aquí, voy rápido para que no me enrolle tanto. Os gustaría recomendar una fuente primaria, un libro, ¿vale? Cuyo PDF está al alcance de todo el mundo. Lo he visto aquí, que se puede descargar. Está en árabe y creo que está en francés también. Es Le Marocain connu, la découverte de Rif. Es un libro del escritor francés Auguste Moleras. Creo que todavía no tiene traducción al castellano o al español, pero está en árabe y está en español. En árabe es Al-Maghrib al-Majhul, Iktishaf al-Rif. Ahí habla de, no, este Auguste Moleras era un africanista,
¿vale? Estaba en Argelia, territorio ocupado en aquel entonces de 1800 y pico. Envió a una persona que luego redactó todo lo que redactó de informes sobre los cabildos, cabillas del Rif y todo ello, para luego este Augusto Molera sacará un libro sobre la disposición, lo que son los estratos sociales, cómo llevaban y cómo eran, por eso he mencionado antes, eran como mini estados federales, tenían como sus límites, tenían como sus pequeños ejércitos, fabricaban cosas, había cabildos del territorio del Rif que fabricaban hasta navajas y armas, aunque eran tradicionales y muy precarias, pero igualmente se les servía para protegerse. Uh, bueno, pero había asuntos conjuntamente que les juntaban entre ellos. Y eso, en verdad, el siglo XIX era un siglo agitado un poco entre los cabildos y las cabillas rifeñas. No, había muchas tensiones, había muchas tensiones por lo de las tierras y todo ello, por lo cual algunas veces llegaban a peleas y tal. Pero lo bueno que a partir de finales del siglo XIX, cuando empezaban las intenciones españolas por las minas del Rif, aquí subrayo las minas del Rif, intenciones españolas de las minas del Rif, especialmente las tropas españolas en Melilla, empezaban a pensar a cómo empezar a extraer y bueno, pensar cómo comprar algunos mayordomos de los aduares y cabildos del Rif cercanos a las minas de Ixán, ahí cercanas a Nador, a como unos 10 kilómetros de Nador, que es provincia de Nador. Las famosas conocidas como las minas de hierro, las minas del Rif, que luego con la colonización llegaron a extraerlas y a saquearlas, pero todavía sigue manteniendo la misma pureza y todavía sigue manteniendo gran cantidad de hierro puro, según testimonios de generales y militares españoles, que algunos conocidos míos formándose parte de los mismos ejército español me lo han confirmado varias veces que altos cargos de ellos cuando estaban en formación y tal les hablaron de las minas del Rif y del tipo de hierro que tienen esas minas, que es casi incomparable con otros sitios en el mundo, el hierro de esas minas del Rif. Por lo cual los intereses, eso que empezó como la primera guerra del Rif, que era la guerra de Melilla en 1894, que no consiguieron ganarla los españoles, obviamente ganaron los rifeños, y que estaba al mando el Sherif Mohammed Amzian. Mohammed Amzian, que siguió peleando contra los invasores y querer explotar y expoliar los recursos de las minas del Rif por parte de los españoles, que hizo más de 100 batallas, este Sherif Mohammed Amzian, que murió en batalla en 1912, ¿vale? Pues desde 1894 él lideraba o dirigía bueno, que se dice algunas veces las jarcas, pero yo consideraría movimiento de resistencia rifeño. Movimiento de resistencia de rifeño fuera liderado desde 1894 hasta 1912 por este Mohammed Amzian, hasta que murió en batalla. Y como ya saben, las intenciones colonialistas empezaron por lo de la conferencia de Algeciras, ¿no? 1906, en el que se reunió parte de las autoridades españolas, francesas, con el sultán de Marruecos, que siempre me confunde entre Abdelhafid o Abdelaziz, que son iguales uno, porque no duraron tanto en el poder estos dos sultanes. No sé quién
estaba en Algeciras, Abdelhafid o Abdelaziz, pero da igual, uno de ellos, que luego quitaron a uno y pusieron a otro en su lugar. Pues de ahí fraguó lo que es el compartir el pastel, que ya como dijo nuestro hermano Taleb, que el Sáhara Occidental ya estaba ocupada por España desde 1884. Estamos hablando del interior de Marruecos, que la ocupó Francia, y la parte norte la ocupó España. Yo estoy hablando de colonización y lo he dejado palpable. Hay libros que hablan de esto. O sea, cuando quieres someter a un pueblo a fuerza, eso no tiene otras tintas ni tiene otros oxímorons. No se permiten oxímorons u otros términos. Se llama colonización. Además, protectorado, proteger a quién, de quién. Si los españoles no tenían ya entablados algunos intereses o pactaron, si les dio algún visto bueno a algún mayordomo rifeño, eso no tiene que ver que todos los mayordomos del RIF están de acuerdo que España empiece a saquear o a coger las minas de hierro del RIF. Por lo cual no había ningún acuerdo conjunto de todas las cabelias con España para que me digas protectorado, proteger. Pues entraron para proteger a Abdelaziz o Abdelhafid, que firmó lo de acuerdo de Algeciras en 1906, que se concretizó en Fez el 30 de marzo de 1912, y ahí normalmente empieza la historia que narra la cátedra española tergiversada y muchos más libros que yo últimamente no reconozco, llenos de tergiversaciones. Sí hizo esfuerzo y tal, pero se tiene que volver a reescribir o a reeditar la historia, la verdad, porque nada de protectorado, proteger a quién de quién. Sigo sin tener una pregunta. Por lo cual, pero para las zonas del RIF, España tardó, como todos saben, 15 años para someter o más, porque habían algunas tribus que hasta o sea, ya entrada la década de la cuarta década del siglo XX. O sea, 1930 y pico, que pudieron someter las últimas cabelias o cabildos en el territorio del RIF ocupado, porque habían fracciones de ese movimiento del ejército de la República del RIF todavía omnipresente en esas zonas. Pese a que a Mohammed bin Abdelkrim al-Khattabi Moulay Mohammed fue exiliado a la isla de la Reunión cerca del país de Madagascar en el Océano Índico, pero la resistencia o el movimiento de resistencia rifeño sigo sigo omnipresente y sigo resistente después de que se cae, de haber despojado la República en 1926 con el exilio de nuestro presidente. Así que España, en lo que es especialmente el RIF central, el RIF oriental, casi frontera con Argelia, le tardó hasta 1927 por ahí apaciguar y someter todos los cabildos y empezar lo del verdadero asentamiento español y la verdadera administración, entre comillas, española y tal, de colonización, de colonizador, no de protectorado. O sea. Y entonces de ahí, como ya saben, es que tiempo corre mucho, no voy a hablar de la etapa española, porque ya luego quizás en el tercer eje podría hablar un poco de esto en el tercer eje, porque hablaremos de la postura del Estado español y lo demás. Hablaré un poco de los vínculos entre el pueblo español y el pueblo rifeño y tal. Pues voy a decir, como ha dicho nuestro hermano Taleb, que no había ningún vínculo, o sea, una vez yo haber dejado Franco, o sea, el RIF a su suerte, como se ha dejado al pueblo saharaui a su suerte con la muerte de Franco en 1975 y eso de la marcha negra suya y lo demás, pues lo mismo se hizo con el RIF. Y lo del RIF, como muchos de nuestros rifeños nos estamos poniendo de acuerdo que fue un tipo de venganza
a todas las bajas y a todo despilfarro de arsenal militar y lo demás, el ejército español en esos tan duros años que ellos pensaron que van a hacer un pasillo militar y van a someter rápidamente a las tribus del Rif y fueron equivocados. Porque me gustaría acentuar una cosa muy importante, que el ejército español creo que se le hizo entrar en esta guerra del Rif sin querer, llevado por Francia, porque Francia le dijo, o sea, por lo del acuerdo de Algeciras, que la parte norte, como España ya tenía Ceuta y Melilla, era mejor que combatiesen el ejército español con las tribus del Rif que estos franceses o sus africanistas, porque yo con intención o adrede mencioné lo del escritor francés Auguste Molieras, que hizo esa investigación sociológica de los cabildos del Rif en el siglo XIX, o sea, a finales del siglo XIX, no era fortuito, que estaban fraguando a ver si el ejército español, teniendo Argelia que no estaba estable, que también Argelia empezaban a querer sacar al colonizador de Argelia, o sea, sacar al colonizador francés del territorio argelino, pues entonces Francia no quería tener a todo Marruecos bajo su control, porque seguramente, visto lo visto, según los informes que se le pasaron mediante ese Auguste Moleras y su libro, vieron que era casi imposible adentrar y someter rápido el territorio del Rif, por lo cual tiraron de las orejas y aprovecharon, podría decir, aprovechar de la mala situación que vivía el ejército español por haber perdido las últimas colonias de la ultramar, ¿no? Cuba y Filipinas, y lo de overbooking, o sea, los muchos militares que tenía el ejército español, pues entonces, y las ansias africanistas de Alfonso XIII, que todos conocemos según los historiadores, pues mandó a su ejército en contra también de lo que sabemos aquí, la Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica de Barcelona, que muchas madres catalanas, yo siempre utilizo este ejemplo, estaban en contra de que vayan sus hijos a combatir en las guerras del Rif. Pues ahí, pues, y varios asuntos más. Por lo cual, con todas estas bajas y todas estas pérdidas, tanto personales como económicas del ejército español, Franco, y además que él estaba pensando en esos años del 56, abrirse un poco, porque todavía España no estaba inscrita en las Naciones Unidas, cuidado. España se le consideraba un país, o sea, un estado dictatorial bajo lo de Franco. Tampoco era miembro fundador de lo que era el grupo europeo, o sea, el mismo Al-Europea antes de la Unión Europea actual. No era de sus fundadores. Como sabe, toda España, o sea, entró en la Unión Europea hasta 1986 y las Naciones Unidas, pues eso en los años 50, por lo cual también, más allá de las presiones de Estados Unidos para que ceda el Rif a Mohamed V y a los alawitas, que es un régimen funcional que hizo barbaridades en el pueblo rifeño a posteriori, una vez que ellos se apoderaron de nuestro territorio injustamente, pues es una venganza también de Franco que pronto sus generales o lo que es la falange, yo lo he leído en un libro, no me acuerdo de su título y del escritor, pero lo he leído así, que algunos altos militares, no sé, un general o tal, de la falange, o sea, del ejército de Franco, recriminó a Franco en el 58-59, cuando ocurrieron las masacres en el Rif, cuando se intervino Hassan II, ayudado con las avionetas francesas, el ejército francés que todavía no salió totalmente de Marruecos, ¿vale? Cuando mató a miles, violó a decenas, acuchilló a mujeres embarazadas en el Rif,
entre finales de 1958 y principios de 1959, por lo cual altos generales de la Falange recriminaron a Franco por haber dejado el RIF en manos de estos criminales y no haberlo anexionado a España. Mejor lo dejo aquí, me he enrollado tanto, porque es mucho que hablar de la cuestión refinia, la verdad, y tampoco como no estoy acostumbrado a hablar tanto del tema, quizás me faltaba más rapidez o tal. No pasa nada, pasemos al segundo tema y en esta vez sí que me gustaría que seamos más breves, como máximo, bueno, entre 7 y 10 minutos. Vamos a hablar en el segundo eje. Estaba hablando un poco de ello, pero si quiere un poco profundizar y ir dando más pinceladas nuestro hermano Taleb sobre la situación actual respecto a todos los niveles, poniendo o sea, poniendo la lupa o focalizando los territorios ocupados del Sahara. Digo, nivel de derechos humanos, nivel social, desarrollo económico, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra la tienes tú, hermano. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que la situación actual, como he mencionado antes, es una situación de resistencia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que son ya 50 años, de hecho, se está utilizando ahora como un argumentario para intentar forzar algún tipo de solución que no respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el hecho de que hayan pasado 50 años de conflicto, pero yo creo que esa es una de las mayores pruebas, una de las mejores bazas que tenemos el pueblo saharaui, ¿no? Porque el hecho de haber sobrevivido 50 años, no solo sobreviviendo a una brutal ocupación marroquí que primero intentó eliminarlos militarmente, luego toda la población expulsada a los campamentos de refugiados, luego toda la población que vive todo tipo de represión bajo ocupación marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que han sido perseguidos, encarcelados, asesinados, reprimidos, que han sido incluso marginados en su propia tierra. Todo ha sido un intento de Marruecos para eliminar al pueblo saharaui y no lo ha logrado, ¿no? Pero vamos mucho más allá. No solo es Marruecos apoyado por Estados Unidos, la mayor fuerza económica, militar y política casi del mundo, apoyado por Francia, la mayor fuerza colonial, uno de los servicios de inteligencia más fuertes, una de las potencias militares más fuertes también en el continente europeo, apoyada por Israel, financiada por Arabia Saudí, por lo cual el pueblo saharaui en estos 50 años no solo hemos sobrevivido a un enfrentamiento directo y un intento de aniquilación por parte de Marruecos, sino que hemos sobrevivido a un intento de aniquilación por parte de las mayores fuerzas y las mayores economías, los mayores ejércitos y las mayores fuerzas y servicios de seguridad del mundo que intentaban, pues eso, silenciar nuestra voz, eliminar nuestra lucha. Entonces, el simple hecho de haber sobrevivido 50 años, yo creo que es un gran logro. Hemos visto como regímenes tan establecidos como el régimen de Mubarak en Egipto ha caído después de casi 50 o 40 años, el régimen de Ben Ali, ha caído Gaddafi, ha caído Bashar al-Assad y demás. Ha habido una tormenta que ha azotado el norte de África, que ha azotado el mundo árabe, también ha habido una tormenta que ha azotado el Sahel y sin embargo el pueblo saharaui ha seguido resistiendo, ha seguido manteniéndose, ha seguido sobreviviendo, siempre representado por el Frente Polisario, siempre agarrado a su derecho a la libertad, ¿no? Entonces, la situación actual, para resumir mucho y no entrar en detalles, es una situación de resistencia, una resistencia que se está llevando con mucho orgullo en las zonas ocupadas, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, ¿no? Hay actualmente presos políticos en las cárceles marroquíes. Está el grupo de Gdemizik, está grupos de estudiantes, activistas, hombres y mujeres han sido encarcelados a lo largo de estos últimos 30 o 40 años. Los presos de Gdemizik han sido la mayoría de ellos condenados a 25 años, 30 años de cárcel, incluso algunos de ellos a cadena perpetua, ¿no? Pero eso también es lo que se ha conocido siempre
por parte del régimen marroquí. Y creo que también tras los movimientos que hubo en el RIF en el año 2016, todo lo que ha pasado con Nasser Zefzafi, con Tariq Ben Mohammed, que han sido también los dos condenados a 20 años, esa marginalización que ha sufrido también el pueblo rifeño dentro de su propia tierra, esos años de plomo, esos años de hierro, donde Hassan II bombardeó a la población rifeña, una persecución, un maltrato, una represión que ha seguido también con el rey del régimen marroquí, Mohamed VI, y también no solo la persecución, la marginalización, el castigo a través de la cárcel, la tortura y demás al pueblo rifeño, sino que también el pueblo rifeño ha sido obligado al exilio, ¿no? Muchos de ellos han sido obligados a exiliarse en Europa porque no tenían oportunidades, ¿no? Por lo cual esto nos da una imagen completa de que el régimen marroquí intenta establecerse, intenta forzar su ocupación a través de eso, a través de primero intentar aniquilar una población, y si no logra aniquilarla va a marginalizarla, va a maltratarla, va a perseguirla, va a encarcelarla, va a intentar sembrar el miedo en la población, y es algo que en el Sáhara Occidental todavía no ha conseguido, porque la población saharaui sigue elaborando una resistencia, sigue hablando su lengua, el hasanía, su dialecto, sigue vistiendo darra'a, sigue vistiendo el melfa, y cada vez que tienen oportunidad, como pasó en la intifada del 2005, como pasó en las protestas del 86, como pasó en la protesta de Sultana Jaya en el 2020, cada vez que el pueblo saharaui tiene una oportunidad en las zonas ocupadas, sale a manifestarse, sale a rechazar esa ocupación, a pesar de la brutal represión que sufre por parte del régimen marroquí, ¿no? La situación dentro de las zonas ocupadas, un poco para resumir, es una situación, pues eso, de una ocupación militar, donde Marruecos se ha establecido, donde actualmente y lamentablemente la mayoría son colonos. Marruecos ha ido inyectando a colonos dentro del territorio saharaui, por lo cual la población saharaui misma en su propio territorio ahora es una minoría, y una minoría marginada, es decir, o cumples con lo que estrictamente manda el régimen marroquí, o cumples con lo que se te dicta por parte del Mahasen, o en el momento que tú lo rechazas vas a ser marginado, y eso es lo que le pasa al 90% de la población saharaui en los territorios ocupados, ¿no? Pero como bien he mencionado antes, y no dejaré de repetirlo, me parece ya un milagro el hecho de haber vivido en unos campos de refugiados en condiciones muy difíciles, de haber vivido bajo esa ocupación y esos años difíciles de Hassan II, los primeros años de ocupación, lo que quería básicamente era aniquilar esa población. Pues bueno, Marruecos decía que iba a ser un paseo, esto lo decía en el 75, y que en una cuestión de semanas, quizás un mes, ya no se hablaría de esos pastores que estaban por el desierto que se llaman saharauis, ¿no? Y fíjate, han pasado 50 años y aquí seguimos, somos la tercera generación y seguimos enalborando nuestra lucha y defendiéndola. Y Marruecos no ha dejado de vender este discurso. Recuerdo que una de las últimas veces que dijo que la cuestión del Sáhara Occidental se había cerrado fue en el 2020, cuando Donald Trump, o 21, cuando Donald Trump escribió ese famoso tuit donde les reconocía lo que ellos querían a cambio de normalizar relaciones con Israel. Yo recuerdo haber participado en muchos programas de televisión, en debates con periodistas y políticos marroquíes, y todos no dejaban de repetir: la cuestión del Sáhara se ha acabado, ya no se va a hablar, es un tema ya se ha cerrado. Y esto te decía el 2020, han pasado 5 años y aquí seguimos, el pueblo saharaui sigue ahí. De hecho, acabo también de compartir las imágenes y el vídeo en Twitter del recibimiento que ha recibido el presidente saharaui, líder del Frente Polisario, por parte del presidente de Argelia. Pues esto demuestra que el pueblo saharaui sigue ahí, el Frente Polisario sigue ahí, la República Saharaui sigue ahí, nuestras alianzas siguen ahí, nuestra resistencia sigue ahí, nuestra guerra, nuestro ejército, todo sigue ahí, y vamos a seguir ahí hasta que se materialice este derecho, independientemente de lo que Marruecos haga como fuerza ocupante, o independientemente de lo que la propaganda marroquí intente vender, dependiendo del momento, ¿no? Vale, muchísimas gracias por tu brevedad, hermano. Pues efectivamente es eso, que esas políticas de sustitución demográfica que el régimen criminal de Marruecos, ocupante de nuestros territorios, Sáhara Occidental y el Rif, pues esa política pues empezó, creo que a caballo, empezó a llevarla a cabo a caballo, tanto en el Sáhara Occidental, eso como has dicho, finales de los 70, o sea, ahí mismo acabando lo de la marcha negra esa, pues en el RIF obviamente
una vez que apaciguaron criminalmente a través de balas de fuego, matando a gente a bocajarro criminalmente ante la complicidad internacional, nadie levantó la voz. Ante enterrar a la gente todavía agonizando, todavía viva. Imagínate, pues estoy hablando de esos años de plomo, 1984, ese jueves y viernes, jueves negro en Nador, viernes negro en Alhucemas, viernes negro también en Tetuán, en Alcázar del Rif o Alcázar Quibir. Son barbaridades. Pues posteriormente de estos sucesos trágicos para el pueblo rifeño, pues empezó Hassan II a enviarnos a su gente desde el interior, a sus militares, especialmente a aumentar la militarización. Pues para el caso del Rif es eso, la situación que hay, pues de mal en peor, porque como acaba de mencionar el hermano Taleb, y lo agradecemos mil, que él conozca estas partes del activismo rifeño, lo del Hirak del Rif, ¿no? Aunque en verdad fue un movimiento reformista, digámoslo así, porque no tenía pretensiones, aunque sean las mínimas de las mínimas, por ejemplo, una autonomía avanzada dentro del régimen criminal ese, y peor tampoco hubiese el caso de recuperar la soberanía del pueblo rifino o la República del Rif. No entraba entre las reivindicaciones del dossier o del expediente de los activistas del Hirak del Rif, liderados por el finalista del premio Sájarov, Nasser Zafzafi, por lo cual eh, por eso digo yo que el Hirak del Rif era más bien reformista que soberanista, pero igual nosotros actualmente, como acabamos de eso, de cogerles el relevo y obviamente el líder del movimiento Hirak del Rif, que todavía está condenado a 20 años en los cárceles de Marruecos, y no atendieron para que vean el apartheid. Es que el régimen de Marruecos, más allá de sus atrocidades, que son las mismas como las que padece el pueblo saharaui, que las que padece y seguirá padeciendo hasta que independentice. Lo mismo digo para el pueblo rifeño. Padecemos y seguiremos padeciendo hasta que nos recuperemos la soberanía de nuestra república y que nosotros seamos patriotas soberanos sobre nuestro territorio. Vamos a seguir padeciendo de lo mismo, porque en las últimas palabras que hablé yo antes, mencioné lo de la brutalidad de Hassan II, que era una reacción a la denegación de los cabildos del Rif a reconocerle como sucesor al trono, porque el bombardeo con bombas químicas, de entre ellos el Mapal, que se utilizó luego en las otras guerras que tenía Francia contra los pueblos indígenas de los países que iban independizando, o sea, de sus excolonias en Asia y África. Pues el mismo Mapal, que son bombas químicas, lo utilizaron contra el pueblo rifeño, lo utilizó Hassan II, que era sucesor al trono, que era el jefe o el alto comandante de las fuerzas militares marroquíes en esa época. Y hasta tenemos fotos de él con la ametralladora y él en pleno campo de batalla, siguiendo cómo se llevaban las masacres, el genocidio que ellos pensaron llevar a cabo, pero no lo consiguieron. Por eso nosotros estamos aquí, hemos sobrevivido, o sea, nuestros abuelos, padres han sobrevivido, y estamos nosotros como sus hijos y nietos para seguir desvelando las barbaridades que se sigue cometiendo, entre ellas la que estaba hablando, la de sustitución demográfica, porque está echando a casi todo el pueblo rifeño a venir a la península, y lo ha conseguido a grandes rasgos, porque
son ya miles de rifeños que pagando casi 14.000 euros para llegar a las costas de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, pagando casi 14.000 euros. Y así, pues en otro eje allá diré algunas palabras para el ministro Álvarez. Pues hablando de la situación, eso que he dicho, que en casi la totalidad de las ciudades del Rif y también en sus zonas rurales, apenas hay gente autóctona, hay gente desesperada que no tenía de otra que emigrar al interior de Marruecos sin querer, porque ¿quién va a dejar su tierra? ¿Quién va a dejar la tierra de sus antepasados, donde se habla su idioma materno y demás, para ir a otra zona que tienen cultura, costumbres y idioma distinto, más allá de que compartamos la fe islámica? Pero la fe islámica sola no es suficiente cuando hablemos de lo que es el componente emocional o psicológico de la persona. Porque la cuestión de la fe ayuda, pero no es todo. Hay lo que es la lengua materna, hay lo que son las costumbres culturales, que eso diferimos casi, o sea, en varios rasgos con lo que se lleva a cabo en el interior de Marruecos. Por eso el pueblo rifeño es un pueblo diferente. Hablaba del apartheid, pues el apartheid es ese, o sea, el apartheid es de hacernos ha cerrado todas las vías de cómo conseguir el pan. Por ejemplo, la gente rifeña desde lleva siglos, refiriéndome a la frontera a Paso Fronterizo o a la frontera Melilla y Ceuta, siempre los rifeños pues podían entrar, aunque fuera con ese pasaporte impuesto por el régimen criminal de Marruecos, entraban a Melilla para trabajar en Melilla, podían conseguir dinero que puedan dejarles vivir en dignidad. Pero desde el cierre de la frontera y el cambio del estatuto de Melilla, ahora que es una ciudad Schengen, injustamente, con estos socialistas criminales, o sea, esto no lo hicieron ni los populares, que son más conservadores, o aliándose con la ultraderecha, por ejemplo, hubiéramos entendido. A mí no me cabe en la cabeza, no me cuadra que socialistas que hablan de humanismo, de sentido humanitario, pues pasen, o sea, cambien el estatuto a Melilla para poder así corromper entre familias rifeñas, porque en Melilla vive más del 50% de familias que son de origen rifeño. Y en la otra parte de la valla, pues hay las mismas familias que antes ellos no necesitaban visado transfronterizo ni visado Schengen para visitar las unas y las otras. En las malas y en las buenas. ¿Qué hicieron estos socialistas? Pues acabaron con ello. O sea, entonces mucha gente ya últimamente está pensando desgraciadamente en el suicidio y cosas terroríficas. Les has llegado no entre la situación entre la espada y la pared, sino entre la espada y la espada. La espada de la militarización de ese decreto sherifiano marroquí que se ve gente una vez de esa rebelión de 1958, que era normalmente queriendo que Abdelkrim vuelva a gobernar su República del Rif y que nosotros no formamos parte de Marruecos, aunque los tergiversadores historiadores marroquíes hablaban de que esas reivindicaciones del 58-59 en el Rif eran solamente reformistas dentro de Marruecos. Eso es mentira, sino que eran soberanistas, porque en aquel entonces, en 58-59, Mohammed bin Abdelkrim el-Khattabi, el líder presidente de la República Árabe, todavía vivía en el Alcairo. Ellos proclamaban que volviese a gobernar.
sabiendo que Franco salió esos tropas de Alocé, Nador, o sea, de los territorios del Rif. Es lo que reivindicaban. Por eso han puesto un decreto que considera la zona militar o lo que es militarización de la zona, para así la primera espada en contra del pueblo rifeño es esto de los militares y los pasos de identificación de personas, por ejemplo, entre Nador y Alocemas. Hay más de 10 pasos de identificación fronteriza, es como fronteras entre países o yo qué sé, no sé, o sea, una mente sana y normal no puede entender por qué tantos pasos de identificación que suelen estar ahí los gendarmes marroquíes. Cada 2 por 3 un coche que pasa, pues lo paran para identificarse, para intentar molestarle, para intentar ponerle una multa aunque lo tenga todo bien hecho. Eso entra en el apartheid. O sea, la discriminación del pueblo rifeño, porque es un pueblo diferente al marroquí. Ahí donde van los tiros que me estoy refiriendo. En un perímetro de 120 y pico, o sea, 125 kilómetros que separan a Nador de Alocemas, solo 125, pues hay más de 100 puestos fronterizos. Esto no lo puedes encontrar entre Fez y Rabat, que hay más de 300 kilómetros, si no me equivoco. Pues entonces, es una barbaridad. Lo dejaré aquí. Pasamos al tercer eje. La postura del Estado español como antiguo colonizador respecto a las causas saharaui y rifeña. Pues tú hablas de la parte saharaui, hermano Taleb, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, sobre la responsabilidad española, a mí me gustaría remarcar un punto muy, muy importante. Aunque hay similitudes profundas entre la lucha saharaui y la lucha del pueblo rifeño, porque ambas nacen, digamos, del rechazo a la injusticia colonial y a la ocupación postcolonial por parte de Marruecos, aunque ambas también forman parte de regiones que tienen una identidad cultural propia. Unos son amazigh, generalmente en Rif, y los saharauis son una mezcla árabe, amazigh, africana también. Los dos se enfrentan a un mismo aparato, que es el aparato represor del régimen marroquí, también esa represión por parte de la monarquía autoritaria y centralista de Mohamed VI y antes Hassan II. Pero sí que es verdad que hay puntos de diferencia y esto es importante explicarlo para entrar a explicar la postura española, ¿no? O del gobierno español en elementos como por ejemplo el estatus jurídico. El Sáhara Occidental es considerado según las Naciones Unidas una cuestión de descolonización y está registrado, como sabe la mayoría de gente que sigue esta cuestión, como una cuestión de descolonización, mientras que la cuestión en el RIF pues es lamentablemente nunca ha llegado a estar en ese registro, y Marruecos pues la intenta vender como una cuestión interna, aunque es bien conocido que Abdelkrim el-Khattabi pues fundó la República de Rif en 1921, y es sabido también la lucha del pueblo rifeño contra las fuerzas coloniales, tanto francesas como españolas en aquella época, y bueno, todo lo que llegó más tarde, ¿no? Esto lo explico porque actualmente los gobiernos españoles, especialmente los gobiernos socialistas, aunque aquí no se salva nadie, todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa han incumplido una responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no partimos del derecho que tenga el pueblo saharaui o lo que quiera el pueblo saharaui hacer en el Sáhara Occidental o lo que le pueda reclamar el pueblo saharaui a España desde la voluntad del pueblo. Tampoco partimos de lo que quiere el pueblo rifeño o de lo que le puede reclamar el pueblo rifeño a España o de lo que podría querer el pueblo rifeño. Hablamos, en el caso del Sáhara Occidental concretamente, de una obligación jurídica que tiene España, porque España está registrada ante las Naciones Unidas y ante la Comisión de Descolonización como la potencia colonizadora del territorio del Sáhara Occidental, por lo cual recae en España la responsabilidad y la obligación jurídica, esto es muy importante, la obligación jurídica de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental. Esto ya entra en una obligación
jurídica que tiene que cumplir España. Ya no hablamos de la voluntad de un pueblo, que es el pueblo saharaui, ya no hablamos de la voluntad del pueblo rifeño, que perfectamente cualquier gobierno, basándose en sus intereses, puede deshacerse de la voluntad de cualquier pueblo. Es decir, a mí esto no me interesa, me voy a aliar con Marruecos, a mí nadie me obliga a escuchar a esta gente, aunque haya colonizado su territorio, y marchar en dirección de sus intereses geopolíticos, económicos o incluso personales, como es el caso del Partido Socialista, sino que esto es mucho más grave porque aquí ya hablamos de una responsabilidad jurídica, hablamos de la última cuestión de descolonización en África, en la que España tiene una relación directa porque es la fuerza colonial. Entonces hay una comisión de descolonización que le está pidiendo a España que descolonice este territorio, por lo cual los saharauis no partimos de pedirle a los gobiernos españoles que nos ayuden o por favor, escuchadnos, que no, partimos de exigirles un derecho y una obligación que tiene España marcada por la legalidad internacional. Y a pesar de existir esta obligatoriedad por parte de la legalidad internacional, Marruecos ha incumplido siempre las resoluciones de las Naciones Unidas, Marruecos ha incumplido absolutamente todo lo que se había acordado sobre la descolonización del Sáhara Occidental, y España siempre ha estado del lado del gobierno marroquí, siempre ha estado del lado del régimen marroquí. Con esto te quiero decir, si la postura de los gobiernos españoles, aun teniendo sentencias judiciales, aun teniendo una obligación legal con este territorio, la han incumplido y han seguido apoyando a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental, imagínate en el caso del RIF que no existe, por lo menos en términos legales, esa obligación para el gobierno español, por lo cual no podemos esperar absolutamente nada, pero lo que sí podemos pedirles es que no hagan nada, es que simplemente no pongan piedras en el camino de nuestra lucha, que es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y bueno, su ministro de Exteriores, que más que un ministro de Exteriores español, es el embajador del régimen marroquí en el gobierno español, ¿no? Que es José Manuel Álvarez, que es pues ese apoyo al plan o el conocido plan de autonomía marroquí en el Sáhara Occidental, que básicamente es una forma de blanquear la ocupación, y ese apoyo constante a través de declaraciones políticas, a través de declaraciones mediáticas, a través de un apoyo económico constante a Marruecos, a través de un apoyo militar constante a Marruecos, a través de visitas bilaterales, a través de todo el show y todas las puertas que está abriendo el Partido Socialista a los proxies marroquíes dentro del territorio español, ya sea a través de asociaciones culturales, asociaciones de diáspora, asociaciones de tinte mediático, de tinte cultural, de tinte académico, que todas estas asociaciones, todas estas actividades que se intentan muchas veces vender por parte de Marruecos como actividades culturales, académicas y demás, tienen un mismo objetivo, que es blanquear la ocupación, que es vender ese relato propagandístico marroquí de su ocupación al territorio del Sáhara Occidental, y quien le ha abierto las puertas a Marruecos para hacer todo esto ha sido el gobierno de Pedro Sánchez y ha sido el Partido Socialista, por lo cual aquí entramos a explicar algo muy grave, que no es que el gobierno español actual liderado por Pedro Sánchez haya incumplido su responsabilidad de descolonizar el Sáhara Occidental y demás, no, es que hablamos de que el gobierno actual de Pedro Sánchez le está abriendo las puertas a Marruecos, a los servicios de inteligencia marroquíes, a la propaganda marroquí, para, pues eso, para darle vía libre en la expansión de su ideología expansionista en la región, que no solo afecta al Rif o al Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia, sino que también afecta a España, porque esta ideología expansionista también reclama Ceuta, Melilla, reclama Islas Canarias, que son un territorio español, ¿no? Por lo cual aquí es muy grave que la postura del gobierno español haya incumplido la legalidad internacional, haya incumplido la Carta de Derechos Humanos, haya incumplido la voluntad del pueblo saharaui, haya incumplido los acuerdos internacionales donde España se comprometía a descolonizar el territorio saharaui, incluso haya incumplido los intereses estratégicos y geopolíticos del mismo Estado español al apoyar de una forma ciega, de una forma inexplicable, ese régimen marroquí. Algo muy grave que mucha gente no le está dando importancia, pero creo que tarde o temprano se volverá contra el mismo Estado español, que son estas acciones de su actual gobierno, ¿no? Muchísimas gracias, hermano Taleb. Pues sí, efectivamente, o sea, lo que acabas de decir es de mero sentido común. ¿Cómo puede España renegar a su provincia 53, no? O sea, es que es bárbaro y además y te añadiría que seguramente podrías haberlo dicho, pero igual no sé si serviría o no serviría
pues pero queda ahí, queda para la historia. La última votación por lo de la nacionalidad a los saharauis nacidos durante la colonización española antes del 76, pues el grupo socialista, el grupo parlamentario socialista es el único que votó en contra. Partido muy español, Vox, por ejemplo, se abstuvo. Pues imagínate, um, el socialismo hasta dónde llegó en su alianza con esos intereses expansionistas de un régimen que en verdad no se tiene que fiar nunca, en contrapartida que le tienen todo el campo, todo el feudo, todo el territorio español abierto, eh, o sea, en lo alto y lo largo, ¿no? De España. Hay mucha injerencia, aunque ellos lo negaran, pero nosotros lo estamos apercibiendo y ojalá que no, que las cosas no van a males peores, porque en esto los primeros responsables son los políticos. Intenten lo que intenten manipularnos y ahora con esas leyes que quieren entablar de desinformación y no sé qué, todo esto para que corra solamente un único pensamiento y una única dirección de información que nos quieren imponer. Eh, a ver, tienen que saber que verdaderamente, aunque no existiese como tal nuestro dossier o expediente en las Naciones Unidas, pero deben saber que existe un documento de reconocimiento de la República del Rif que la Liga de las Naciones en su momento, cuando lo recibieron de parte del gobierno de la República del Rif, encabezado por Mohammed bin Abdel al-Khattabi, señalado por él, o sea, ahí ponía a todos los integrantes del gobierno de la República, todo lo que tenía que tener un Estado moderno, lo tenía ese documento, ellos lo entraron, lo registraron con su número de clasmo, con todo. Ese documento se lo entregaron a nosotros como Partido Nacionalista Rifeño desde Ginebra. Por lo cual, ese documento en ningún momento, que según las investigaciones que hemos hecho nosotros, en ningún momento desde ese año, y sabemos que a partir de que se registró ese documento en Ginebra, que era la Nueva York de hoy en día, Ginebra en su momento era donde albergaba la Liga de las Naciones, que hacia el mismo rol de las actuales Naciones Unidas, no respondieron ni con no ni con sí, lo dejaron en reposo, en stand-by. Y como sabemos que en la historia no duró tanto la Liga de las Naciones, porque con la crisis económica de 1929, lo de Wall Street y todo se echó para abajo, y luego el afloje del nazismo y todo lo que ha pasado, desapareció ya la Liga de las Naciones, el mundo entró en la Segunda Guerra Mundial y tal, y digo que desde 1923, una vez recibido ese documento en que la República del Rifina, todo un Estado moderno y tal, empezó lo que es el bombardeo químico con bombas químicas y gas mostaza por parte del Estado español. El Estado español profundo o lo que fuera sabe muy bien esta cuestión. Y además, ¿sabes por qué no se dejan? Tenemos una tarea complicada, delicada, pero nada es imposible en los tiempos que corren y en estos cambios de geopolíticos que se avecinan. O sea, lo crean quienes lo crean o no lo crean, pero van a haber cambios geopolíticos brutales o sea, en años venideros, por lo cual nosotros tenemos que saber por dónde posicionarnos y seguramente intentaremos presionar si todavía sigue en pie esta Organización de las Naciones Unidas o se le cambian a otra sede, otra denominación, porque siempre que haya conflictos grandes y tal, porque el rol de estas Naciones Unidas es la paz. Pues ¿dónde está la paz en Palestina? ¿Dónde está la paz en Ucrania? Y mira las michas que seguramente se desprenderán o se levantarán en otros sitios. Entonces, ¿qué rol va a seguir teniendo? Entonces, más que resolverla. Por lo que digo,
la complejidad del dossier rifenio es su situación geoestratégica, porque cuando hablamos de la causa rifenia o el expediente rifenio, hablamos del estrecho de Gibraltar, hablamos del mar Mediterráneo, donde o sea, se interconecta todo. Se interconecta Europa con África, Europa con Asia. Hay muchos intereses cruzados. La corona británica siempre jugó un mal rol contra la República del Rif, porque era la que mandaba en la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, como ahora manda Estados Unidos, entre comillas, antes mandaba lo que son los británicos, ahí juntando Irlanda, Escotlanda y todo, para no decir Inglaterra sola, sino Bretaña. Son los que, pues entonces, no sé, hay varios factores gigantes que nos pueden poner el palo en la rueda para que haya una independencia del RIF, pero nosotros no perderemos nada ante cambios de escenarios y aires de cambio brutales que no nos quedaría de otra, porque tomen este dato. Aquí en Europa hay más del 70% del pueblo rifenio entre emigrados forzosamente y exiliados. Casi somos como el pueblo gitano o el pueblo, en algún momento el pueblo judío. Estamos dispersos por el mundo. O sea, esto ¿qué es? ¿No tenemos derecho de vivir encima de nuestro territorio? Obviamente no lo tenemos bajo el régimen criminal de Marruecos. Aunque intenten maquillar quizás ahora con el paso del trono y tal, decirnos autonomía avanzada dentro de una monarquía parlamentaria, pues no. Ahora no. Quizás tuvieron la oportunidad de hacerlo en 2011, quizás. Y así no hubieran asesinado a 5 jóvenes en calabozos de comisaría, no hubieran matado a sin Fikri desprendido del Irak, no hubieran hecho salir a miles de rifeños cobrándoles más, casi 14.000 euros y más y más y más cuestiones. Entonces ahora no, ahora República del Rif, no hay vuelta atrás. Llegamos al último eje, ya casi las 10:30, y si quiere quedar con nosotros más tiempo el hermano Taleb, pues igual él verá, porque abriremos la palabra o daremos la palabra a la gente que está aquí de oyente. El que quiera me puede enviar una solicitud. Una vez que acabamos estas dos últimas intervenciones nuestras, pues nos puede preguntar tanto a Taleb si todavía puede quedar con nosotros o me pregunte a mí, porque la causa saharaui ya conocen mucho de ella, pero quizás la causa rifenia no saben mucho, pues yo con todo el placer podría responder a uno en uno las personas que quieran y podemos quedar aquí una hora más hasta las 11:30 como mucho y cierro este espacio. El último eje, hablando de geopolítica actual y posibilidades de independencia para el pueblo saharaui y rifeño, pues ¿cómo lo ves, hermano Taleb, respecto al pueblo saharaui? Igual también si quieres dar tu opinión respecto al pueblo rifeño. Muchas gracias. Bueno, me encantaría quedarme más tiempo, pero no puedo, o sea, muy pronto tendré que coger el coche porque tengo un compromiso. Pero bueno, en esta última intervención, yo creo que es muy importante. De hecho, estos días bueno, que en Madrid, bueno, en España hemos sufrido el apagón de electricidad, rápidamente vino a mi mente una novela que leí hace 2 años de Almudena Grandes, que fue su última novela, la última novela que escribió antes de fallecer, que se llama, por si a alguien le interesa leerla, se llama Todo va a mejorar. Es una novela bastante interesante. Y vino a mi mente porque ella habla, obviamente es una novela, es un escenario de ficción, habla de una España donde de momento de repente surge como un apagón eléctrico que obviamente un apagón eléctrico que afecta absolutamente todo y luego cuando se empieza a restablecer el servicio ya empieza a cambiar todo, ¿no? El régimen o el gobierno en España empieza a cambiar, empieza a limitar el internet, empieza a limitar las libertades, empieza a ejercer un control sobre la población siempre desde esa, desde ese sembrar el miedo en la población. Y bueno, lo que cuenta esta novela es que dentro de la población española intenta la población de una forma clandestina, algunos empiezan a hacer encuentros clandestinos intentando
luchar contra este régimen que se ha establecido en España, ¿no? Esto, como digo, es una novela y se ven forzados a emigrar al extranjero para poder organizarse bien y volver a España para, pues eso, intentar acercar ese régimen. Y la novela habla de que el país donde se refugian muchos españoles que escapan de esa dictadura es el Sáhara Occidental, habla la novela. Y en la novela, en esta novela, como digo, que es la última novela de Almudena Grandes, habla de que el Sáhara Occidental ya era un país independiente y que se consiguió la independencia gracias a una alianza entre el Frente Polisario y el movimiento del RIF, que tras una reunión de los líderes del movimiento del RIF y el Frente Polisario, se inició, pues eso, unas revueltas, una guerra en el Sáhara Occidental y también en el RIF, que duró varios años y acabó con la salida en un avión hacia Francia del rey y la declaración del fin de la monarquía en Marruecos, venciendo el RIF y declarando su independencia, venciendo el Sáhara y declarando su independencia y declarándose Marruecos como una república, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de la novela, me llamó mucho la atención porque ya te digo, hablaba de un escenario, de un apagón y de un futuro donde el Sáhara es independiente gracias a una alianza con el RIF, ¿no? Entonces, un poco lo pongo como un ejemplo que quizás pueda ser un poco, digamos, una señal, ¿no? Porque yo creo que tanto la lucha saharaui como la lucha del RIF son luchas que se retroalimentan, ¿no? Yo creo que cualquier movimiento saharaui contra la ocupación, ya sea movimiento civil, ya sea intifada, ya sean protestas, ya sea ganar un juicio, una batalla judicial, ya sea ganar bueno, ganar obviamente sus batallas en la Unión Africana, ya sean las batallas militares, yo creo que repercutirá positivamente en el RIF. Y esto pasa viceversa también, el levantamiento del pueblo rifeño, la organización del pueblo rifeño, la organización de un movimiento por la independencia rifeño que sea fuerte, que sea cohesionado, que tenga apoyo y que sobre todo tenga impacto y apoyo sobre el terreno en los territorios del RIF, que se refuerce en su diáspora para también luchar contra esa ocupación y contra ese régimen marroquí. Inevitablemente eso también tiene su repercusión en la causa saharaui y alimenta a la causa saharaui, por lo cual yo creo que una futura Sáhara independiente, completamente soberano sobre sus territorios, que no me cabe ningún tipo de duda que se va a lograr, eso sin duda también abrirá las puertas a un RIF que también tenga su libertad y su independencia, ¿no? Por lo cual, poco puedo decir, ¿no? Que el Rif y el Sáhara Occidental son dos frentes distintos, pero sufren o sufren de una misma fractura, que es la imposición violenta del Estado marroquí, del régimen del Makhzen, sobre sus pueblos, tanto el rifeño como el saharaui, sobre sus identidades, sobre su historia, sobre sus derechos, sobre sus recursos, y que su lucha, tanto la del pueblo saharaui como la del pueblo rifeño, no es solo una lucha por un territorio, no es solo una lucha por una bandera, no es solo una lucha por una ideología, por un idioma, por una cultura, sino que es una lucha por la verdad, es una lucha por la identidad, es una lucha por la justicia. Y en el fondo, la liberación del pueblo saharaui, también la liberación del pueblo rifeño, va a suponer inevitablemente la liberación del pueblo palestino, ¿no? Y creo que la represión puede encarcelar cuerpos, que es lo que está haciendo Marruecos ahora, puede incluso asesinar los cuerpos, pero la represión, la ocupación, el régimen marroquí jamás podrá detener las ideas, jamás podrá detener a los pueblos, jamás podrá detener a las causas justas. Y mientras el pueblo saharaui, mientras el pueblo rifeño, mientras cualquier pueblo en el mundo, también el pueblo palestino, tenga un derecho, esté decidido a luchar por ese derecho, esté decidido a resistir por ese derecho, no me cabe ningún tipo de duda que va a llegar, como he mencionado antes, el momento y el lugar donde materialice su libertad y su independencia. Solo es cuestión de tiempo. Y aunque veamos ahora mismo a Marruecos que intenta exponer sus músculos diciendo soy aliado de Trump, soy aliado de Israel y demás, bueno, ha caído el imperio romano, uno de los imperios más grandes de la historia, los imperios griegos, ¿no? A lo largo de la historia han caído muchos imperios, han caído reinos, han caído gobiernos y el régimen marroquí creo que tarde o temprano, por mucho que saque ahora los músculos, está condenado también a caer, está condenado a fracasar y creo también que como nos ha enseñado la historia
y la lucha y la resistencia de los pueblos en África, en Latinoamérica, en el sureste asiático, la resistencia también de los pueblos está condenada a vencer tarde o temprano mientras resista, ¿no? Yo creo que este va a ser mi mensaje final, tanto al pueblo saharaui como al pueblo palestino, al pueblo rifeño, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y para mí ha sido un placer porque te he estado escuchando y he aprendido también mucho de ti. Y un abrazo. Muchísimas gracias, hermano Taleb. Seguramente que vamos a repetir un espacio como tal en otro momento en que tú puedas y yo puedo también, según nuestras eh, situaciones laborales nos lo permitan, podemos repetirlo y la pues seguramente, pues mira, eso de Almudena Grandes y mira que, la estación de Renfe Madrid, Almudena Grandes, pues mira, tiene entonces, a ver, seguramente si paso por Madrid ahora que hay la feria y tal, pues a ver si la encuentro y la puedo comprar. Ya tú me podrás guiar, que estamos en contacto. Igualmente necesito un ejemplo de tu libro firmado que también sería muy interesante leerlo porque no sé si tendrás alguna presentación en futuro próximo aquí en Cataluña, en Barcelona, pero si no, pues igual yo si me acerco en un viaje a Madrid, pues ya nos vemos y podría conseguir un ejemplar de tu libro. Mil gracias por todas estas amenas y súper interesantes informaciones sobre la causa saharaui, pueblo saharaui, territorios del Sahara Occidental ocupado, pues para algo se está fraguando este nexo de unión entre tanto el pueblo rifeño como saharaui, más vale tarde que nunca, ¿no? Yo, desde que... Si puedes decir alguna palabra, yo decido la palabra. No, 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 simplemente eso, que por supuesto te recomiendo el libro de Almudena Grandes porque me ha sorprendido mucho esa parte. Por supuesto vas a tener también un ejemplar de mi libro firmado. Ya hemos estado en Barcelona, hemos estado también en Tarragona, en Santa Coloma el año pasado presentando, pero bueno, te haré llegar un libro y tengo que salir ya, o sea, a las 10:30 tengo que estar saliendo. Que nada, que muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, no, como bien has dicho, esperemos que no sea la última, ¿no? Un abrazo y muchas gracias también a todos los oyentes. Seguramente, un fuerte abrazo, hermano, adelante y a seguir dando batalla, dando guerra o lo que haga falta. Mil gracias. Pues entonces la parte geopolítica, lo que referente al RIF, voy rápidamente a decir unas cuantas palabras, pero obviamente les invito a la gente que sigue escuchando, no tengan, o sea, no les dé corte, bienvenidos y bienvenidas sean sus preguntas, pues me envíen una solicitud o me escriban aquí en el chat. Puedo hablar si no lo saben hacer para que yo os pueda enviar una solicitud y ustedes la aceptan y pueden pasar de oyente a hablante, a abrir el micro y preguntarme, sea respecto a la causa rifeña, alguna cosa que he dejado yo en el tintero, seguramente muchísima cosa le he dejado en el tintero. Yo no tengo la soltura que tiene el hermano Talib Ali Salim, eso se nota. Pero bueno, algo es algo, porque este desconocido pueblo rifeño obviamente tenía que ya levantar la cabeza y decir ya basta de que nos ninguneen y de que nos enterren vivos, ¿no? Que tenemos mucha historia compartida con los pueblos o sea, de la península ibérica, de aquí de varias zonas de España, tenemos historia en común, tanto lejana en el tiempo, ¿no? 13, 14, bueno, 12, 13 siglos anteriores como la historia contemporánea. Y esto solamente lo pueden negar la gente que todavía tiene algún tipo de eurocentrismo o un tipo de soberbia, yo que sé, occidentalista, esa de, no sé, ¿no? O de esa época romana, ¿no? Que lo que no era romano todo era bárbaro,
pues pienso que estas nuevas generaciones, aunque hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que todavía sigue arrastrando esas visiones, ¿no? Tan paganas de que los pueblos africanos son pueblos no civilizados y no sé qué y tal. Y algunas veces se mezclan temáticas, entran temáticas y no lo saben ni ellos mismos el verdadero significado y o sea, la gente escucha de ahí, de allá y viene a dar unos discursos o a dar unas explicaciones que algunas veces no son de sentido común y bueno, me gustaría decir que, o seguir con lo último que dije en el tercer eje, ahora hablando de geopolítica, pues todos los escenarios abiertos, viéndolo yo así, para la causa rifeña, aunque es muy compleja y muy delicada, porque no es como la causa saharaui que ya tiene un recorrido ya de más de casi 50 años en la Cuarta Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas y tal, pero igualmente la causa rifeña puede tener su cabida con más esfuerzos nuestros de activistas, obviamente aquí en la diáspora, porque en el RIF ni se les, o sea, ¿cómo lo podría explicar? O sea, que ni te atreves a escribir dos líneas en una red social como un postear aquí en plataforma X o en Facebook, por ejemplo, porque la cosa está súper controlada y eso te puede fácilmente acarrear como un crimen, no un delito. Pues imagínate en Marruecos dos frases en que tú te expresas y eso entra en lo que son los derechos políticos y civiles que el propio régimen criminal de Marruecos ratificó en 1979. Os doy este dato. Marruecos tiene ratificado el convenio ese de derechos políticos y civiles en 1979. No tiene que llevar a la gente, aunque esté en contra del régimen. Eso es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión entra en esos derechos políticos y civiles, pero lo pasa por el forro. Lo pasa por el forro y eso es lo que es lo que estoy diciendo. Ni se atreve a la gente a escribir dos frases más allá de, por ejemplo, organizar en una zona militarizada hasta hoy en día. No se cambió ese decreto real sherifiano, que es como un decreto ley aquí en España, que todavía sigue omnivigente o sigue vigente en los territorios del desocupado, que lo pusieron en 1950, precisamente el 24 de noviembre de 1958. A priori, empezar la criminalidad que ellos hicieron a través de bombardeos químicos, a través del napalm y las violaciones in situ, tanto a hombres como a mujeres, como a niños, asesinatos también de todo tipo, eh, quemar eh, cosechas de cereales, matar a los animales, barbaridades. Os remito a un vídeo de documental, aunque la gente que da su testimonio lo está dando en rifeño, la lengua rifeña, o en el dialecto árabe del norte, o lo que es la shamalía que he comentado antes, de la gente del Rif que fue arabizada, que habla una mezcla de dialecto rifeño con el árabe, pues lo voy a escribir aquí en el chat, pueden escribir en YouTube, os sale rápido, Rif 1958.
guión medio, ¿no? 1000, guión medio 59. 59, romper el silencio. A ver, un momento, 59. Mira, RIF 1958, guión medio, 59, romper el silencio. Romper el silencio. Pues es del Farfira Producción. Pues la empresa se llama Farfira, que es como una cosa muy rápida, lo decimos nosotros en lengua rifeña, una cosa que va muy rápido, como por ejemplo el AVE, ¿no? Alta velocidad, podemos decirle Farfira, o sea, va como un rayo. Cualquier cosa como que va como un rayo, le decimos Farfira. Por eso quizás el Tarek El Idrisi, pero el director de este documental se llama Tarek El Idrisi, y por cierto, estudió producción cinematográfica en Madrid. Y por desgracia, pues lo adoctrinó el régimen marroquí, como es el caso de tantos políticos rifeños en Holanda, Bélgica, desgraciadamente. Nosotros como soberanistas nacionalistas rifeños no podemos servir de esa gente nacida o crecida aquí en Europa para que nos sirva para nuestra causa soberana. El régimen criminal marroquí tiene más recursos porque obviamente, entre comillas, aunque es un régimen funcional, pero está al mando de todos los recursos de ese territorio nuestro, el saharaui y el marroquí, que no son territorios estériles o pobres, sino que es todo lo contrario, son territorios muy ricos en todo, en metal, en tierras agrícolas, fauna marina, de todo, para ser un país primermundista. Pues imagínate que como se le ve a Marruecos como tercermundista o o sea, el mundo, o sea, más allá del tercer mundo. ¿Quién le hizo eso? Porque es una pandilla que el hermano Taleb antes dijo que es una mafia. Yo digo respeto a la mafia. Yo digo respeto a la mafia, no apoyando a la mafia, no, al contrario, porque la mafia también, eso de vender drogas, estoy en contra de ello, porque lo que hacen las drogas y obviamente desde lo que padece también el pueblo rifeño actualmente es la comercialización de las drogas fuertes, cocaína, speed, heroína, no solo el cannabis o el hashish que se conoce la región. Bueno, el territorio de Rif se conoce mucho por lo del cannabis y el hashish, pero esas son como estupefacientes o drogas leves que llevan siglos nuestra gente fumándola y no es para tanto. No es para tanto como la cocaína, la heroína, las pastillas de speed que el régimen criminal marroquí llevó a nuestro territorio para enloquecer, para joder la salud mental a nuestros jóvenes. Apúntenlo, gente, apúntenlo. Esta información es muy importante. Lo dejo aquí grabada para la historia también. Pues hablando de eso, de las mafias, porque el régimen criminal marroquí tiene un nivel más allá de las mafias. Es una banda criminal que yo muchas veces en mis vídeos de canal de YouTube, pues digo banda criminal, porque la banda criminal no tiene sentido humanitario, porque bueno, sea como fuere, hay algunas mafias que yo sepa que tienen un poco de sentido humanitario, ayudan a los más desfavorecidos, ¿no? Y eso es obvio y hemos visto en varias zonas del mundo. Pero cuando se trata de una banda criminal, la banda criminal es, como dice el nombre, criminal. No tiene sentido humano. Son personas deshumanizadas. Y por eso ves que ahora no puedo decir Mohamed VI porque Mohamed VI está muerto en vida, está muy enfermo ya, no sabemos cuántos días va a durar, pero podemos decir el Holding Almada. El Holding Almada es el grupo prisión económico de la realeza marroquí. eh,
se posiciona entre los 5 o 10 primeros en el mundo con más riqueza respecto a las familias o jefes de Estado en el mundo, mientras su país ocupa el 123 a nivel de desarrollo humano. O sea, ¿qué disparate es esto? ¿Qué disparate? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser dejar a tu pueblo empobrecido y aunque el territorio no es pobre, sino que con fosfato y la fauna marina y lo últimamente ahora el cannabis que lo han regularizado para que lo vendan como medicamentos y demás, pues puede acumular varias divisas, puede desarrollar más lo que es el presupuesto público de ese, entre comillas, Estado, que no es Estado, es banda criminal, pero ellos no quieren, no tienen esa voluntad, por lo cual, eh, como he dicho varias veces, eh, nosotros mantendremos la fe y la esperanza de que pronto tendríamos la posibilidad y todos los escenarios están abiertos, ¿vale? Porque, a ver, para que estos occidentalistas de tantos intereses entrelazados que acepten la entrada del expediente del RIF para que puedan ellos mismos, es que ellos mismos no respetan sus leyes, porque cuando recibieron el documento en la Liga de las Naciones para que reconozcan la República del Rif en su momento, en 1923, y no la han reconocido, pues ese documento queda vigente, queda válido, porque se registró y no se le dio una respuesta. Eso no se preinscribe, porque se trata del futuro, del enlace de todas unas generaciones. No se preinscribe. No me dirás que porque las Naciones Unidas actualmente heredó los mismos roles que hacía la Liga de las Naciones en su momento, los roles de salvaguardar la paz y la seguridad en el mundo, aunque no lo está haciendo, pero nosotros no, nos aferramos a estos roles y que el único mecanismo diplomático político, más allá de otras vías que se pueden explorar en su debido momento, por ello hablo de que si estos hipócritas occidentalistas no quieren reconocer algo muy legítimo y quieren dejarnos seguir padeciendo otros más años o décadas, no los vamos a permitir, porque si acabó ya más de 100 años es suficiente tanto sufrimiento y no lo merecemos. Y además el pueblo rifeño desde siempre es un pueblo pacífico, no es un pueblo que ataca a los otros pueblos, jamás, jamás. Siempre lo que hicieron los del norte, o sea, los de nuestro territorio, es resistir, es defender nuestros feudos. Es lo que se lleva haciendo desde siglos. No somos ansias expansionistas. Es que este régimen criminal está manchándolo todo. A mí me da, no sé, me da cosas cuando veo que nuestro territorio no está delimitado, debe estar delimitado ya, quitarlo del mapa de Marruecos, carajo, porque nunca formamos parte de. Quería señalar este punto que quizás se me pasó, o sea, no tuve tiempo de señalarlo antes, que no hay ningún vínculo con estos criminales alawitas, sino todo lo contrario. Hicieron masacres desde que esta dinastía criminal funcional desde siempre, estos ladrones del desierto, porque se fraguaron el desierto de Rashidía y en zona del desierto interno de Marruecos, Rashidía y tal, mintiendo a la gente diciendo que pertenecen a la familia del profeta del Islam Mohammed y no tienen nada que ver con él, sino que la gente
humilde de aquellos siglos, pues cuando se trataba de fe islámica y cuestiones tal, pues inocentemente eh, lo aceptan y lo toleran todo. Es un error en verdad, pero es lo que había en ese momento y los dejaron agrandar. Si los hubieran cortado de la raíz en ese primer siglo de 1600, o sea, del siglo XVII, 1600 y pico, nos hubieran liberado de su mal. No hubiéramos estado sufriendo ahora los rifeños y los saharauis, lo que estamos sufriendo, el pueblo marroquí también en el interior, de lo que hablaba. Una realiza que no llega ni al 5, no llega ni al 1% de la total de la población de todo ese territorio, acapara todos los poderes económicos. Y un pueblo de más de 40 millones mendigando, suicidando por ahí, ¿esto es justicia? Y tanta pancarta, tanta no sé qué a nivel internacional, derechos humanos, de no sé qué. Y, y mira, al Álvarez también mintiendo ahí en la reunión, en la última rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, diciendo que Marruecos hace un gran esfuerzo contra la migración irregular. Todo una mentira. Si las pateras llegan sin cesar a las costas españolas, llevando o sea, sacando a los rifeños desde los territorios del norte, es que son brutalidades. No sé si estoy solamente viendo que aquí acaso Canarias semanal, pues si quieres aportar alguna aportación o alguna cosa, serás bienvenido. Reitero otra vez, la gente que nos podría estar escuchando aquí abajo como oyentes y tal, pues pueden enviarme una solicitud o escribir aquí en el chat, quiero hablar o tal. Yo lo veo y os podría enviar una solicitud y podrían aceptarla y así podrán dar su voz. Bienvenido, bienvenida, quien sea. Para algo estamos aquí. Vale, pues de nada, a Canarias Semanal. Faltaría más, la verdad es que a mí me da algo, ¿sabes, tío? Que tanto desconocimiento de la causa rifeña aquí en la sociedad civil española, con tantos vínculos históricos conjuntos entre nosotros. Si hablamos de Canarias, más todavía. Si te hablaría un momento de Canarias, hermano, que todavía sigues aquí, pues es que, ¿sabes que Tenerife tiene una etimología de denominación de lengua tamazight, o sea, de las lenguas del tamazight, como el arif? Pues rif es como una traducción a las letras latinas, pero nosotros en nuestro idioma materno decimos arif. Arif, arif significa zona alta montañosa que da a una costa o a un litoral, o una zona alta montañosa rodeada de mar. ¿A dónde quiero ir yo? A lo de Tenerife. Tenerife es lo mismo, tiene lo del Rif, tiene lo de Arif. Tenerife tiene lo de Arif. Y Tenerife son zonas montañosas como el TID, ¿no? Nadie lo negará. Zonas montañosas rodeadas de mar. O sea, una isla. Y por ejemplo, Alhucemas, mi ciudad natal, es casi una isla. Tengo la mar de todas las partes. Y tiene montañas, o sea, zona alta montañosa litoral. Es el significado de Arif. No su significado es zona rural, como en árabe Arif, que significa campo, ¿no? La zona rural o campo. Porque la inteligencia artificial, desgraciadamente, la inteligencia artificial que tiende a hacer una traducción automática, no traducción de sentido, ¿vale? Pues traduce la República del Rif a la República del Campo. Pero qué campo, qué calabazas. Es la República del Rif o de Arif, que es una geografía, es una zona de casi 34.000 kilómetros cuadrados.
La superficie del territorio del Rif, la superficie total, ronda 34.000 kilómetros cuadrados, como dije antes, desde el río Moluya, que hace frontera con Argelia, hasta el mar Atlántico, hasta Alcázar el Rif, que para Marruecos lo arabizaron y le cambiaron el nombre a Alcázar el Quibir, pero es Alcázar el Rif. Pues entonces, ¿qué República del Campo es? Es República del Rif. Por eso digo, y te añado una otra, La Gomera, la isla de La Gomera. La Gomera viene de Gmara. Y Gmara es un gran cabildo rifeño. Son las zonas de Chafchaouen, que seguramente te sonará la ciudad de Chaouen o Chafchaouen, que se le denomina la Perla Azul, que por YouTube hay unos vídeos y sigue omnipresente, o sea, su belleza es muy, muy buena, pero bajo la ocupación del régimen criminal, pues hay pues cada vez mal, ¿no? Dejando tanto hashish, tanto cannabis vender ahí, pues ves a la gente muy, muy, muy adicta, ¿no? Ves a la gente drogodependiente, y eso ya sabes, cuando es una persona muy drogodependiente, ya no puede ser una persona normal o que te podría ahí servir con todas sus potencialidades en la sociedad. Y son estrategias, son políticas de los regímenes colonizadores ocupantes de dejar que se comercialicen las drogas en esos territorios ocupados para que su juventud esté enferma mentalmente, tenga problemas de drogodependencia y tal. Pues lo que hablaba que La Gomera, he leído también que lo de La Gomera, el nombre es debido a los marinos, o sea, marineros que fueron desde Jbha. Jbha es la zona de Gmara también, Jbha que está al mar, Chauen está más al interior, Shaun está más al interior, zona interior montañosa, pero Jbha es la zona de Gmara, pero que da al mar Mediterráneo, por lo cual he leído que la gente, no tengo la certeza de la fecha cuál era, seguramente a principios del primer milenio, ¿no? No sé si el primer siglo, segundo, tercer siglo después de Jesús, fueron desde La Gomera, desde Gmara, del Rif, o Gomera o Gmara, el territorio del Rif, a una de las islas de Gran Canaria, que actualmente se le dice Gomera. Y ahí viene La Gomera, o sea que las cosas no son así al azar, nada es al azar. Y tantos investigadores arqueólogos y tal, la etnoarqueología, con la avanzada que es la tecnología hoy en día, pues llegaron a varias cuestiones hoy en día. Pues mil gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Ya estamos llegando a las 11, con 2 horas ya es suficiente. Pues has dejado aquí un correo tuyo, a ver si lo puedo copiar. Ah, bueno, quedará aquí, obviamente, vale. Luego lo voy a intentar poner en contacto contigo también. Vale, pues estupendo. Y seguramente ya para la próxima semana, porque voy a estar trabajando hasta el fin de semana también, a partir de mañana, no tendré tiempo el fin de, sino que quizás un día de la otra semana, puede que sea el miércoles, quizás el miércoles que viene como hoy, puede que abra otro espacio. Pues nada, espero haberles deslumbrado e informado respecto a la cuestión rifenia y obviamente como ha hecho excelentemente, y obvio, eso lo reconozco, la habilidad comunicativa que tiene Taleb Ali Salem, es más que aprobada.
de habernos hecho conocer más exhaustivamente la causa saharaui y todo lo relacionado a ella. Y espero haberlos acercado también a la cuestión y a la causa rifeña, verdaderamente problema político y no problema lingüístico ni nada similar. Pues nada, lo dejamos aquí, pues hasta el próximo espacio. Nada, mucha fuerza, muchos ánimos, a comer bien, a cuidarse y hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches para todas y todos.